Cuando son 8:26 de la mañana, vamos a iniciar entonces nuestra primera conversación, aprovechando que ya se encuentra con nosotros y nosotras Vladimir Amdosida. Hemos escuchado justamente declaraciones, ruedas de prensa de gremios, docentes, estudiantes, sobre cuáles son las condiciones con las que inicia el ciclo lectivo en el régimen Costa. Claro, y hay como varias cosas que poner sobre la mesa en el contexto. Las acciones de la naturaleza, inundaciones, pero también cuál es la presencia o no del Estado en estas instituciones educativas. Damos la bienvenida a Vladimir Amdosida. Muy buenos días. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña desde Wambra Medio Comunitario. Buenos días, Vladimir. Buenos días, Verónica. Buenos días, Jorge. ¿Será que me puedes confirmar si se me escucha? Fuerte y claro, Vladimir. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Bueno, Verónica y Jorge, un nuevo año lectivo inicia en el Ecuador con particularidades que son lamentables. Hay un invierno que ha establecido cerca de más de 330 instituciones educativas con dificultades físicas para iniciar el año lectivo, con una escalada muy alta de violencia escolar, tanto por la presencia de organizaciones delictivas en las propias instituciones educativas, como por las propias estructuras inequitativas, excluyentes, machistas, homofóbicas que existen en la sociedad ecuatoriana y que indudablemente en el sistema educativo se expresa esos grados de violencia y de virulencia que lastimosamente estamos viviendo las ecuatorianas y los ecuatorianos. El día de ayer escuchaba una noticia que me causaba como bastante preocupación, y era el hecho de que algunas escuelas el año pasado, en la costa principalmente, tuvieron que contratar guardanía privada para que sea lo privado quien cuide a las escuelas públicas. Entonces, básicamente la preocupación es saber por qué llegamos a este punto en que no hay la policía, sino que el sistema público de educación tiene que recurrir a eso, a lo privado. No solamente es en la costa. Tú vas hoy a colegios importantes de Quito y encuentras guardias privados en el ingreso de los colegios. El tema ahí viene por algunos asuntos. El Estado, como ustedes han visto, especialmente el gobierno, está abandonando a la ciudadanía a que pueda protegerse a su suerte. Y el Ministerio de Educación ha establecido unas partidas presupuestarias para el pago de seguridad privada en varias instituciones educativas. Indudablemente no cubrirá a todas las instituciones educativas porque no habrá presupuesto que cubra, pero es una forma en la cual el Ministerio trata de resolver problemas que se dan en la realidad. ¿A qué me quiero referir? A partir de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2014, no existen actualmente conserjes ni personal de servicios en las instituciones educativas, en las cuales los padres o las instituciones han podido gestionar. Existen personal externo de limpieza, pero en la mayoría de instituciones son los docentes, los estudiantes o los padres de familia los que realizan la limpieza de las instituciones educativas, porque no existe personal de limpieza. Lo mismo ocurre con la guardianía. Anteriormente, muchos de ese personal auxiliar vivía en las propias instituciones educativas y a la vez ejercían actividades de seguridad. Con las reformas que se dieron en los procesos de homologación salarial, en los procesos de reorganizaciones administrativas en esta educación, esas particularidades desaparecieron. Y eso ha significado, compañeros y compañeras, que se quite esos elementos, se ponga esa carga en la comunidad educativa, e indudablemente la comunidad educativa y las autoridades han buscado formas de resolver esto. ¿Qué significa esto? Significa entonces que esos grupos auxiliares importantes en la educación han dejado de ser auxiliares y esas actividades tienen que ser cubiertas por la comunidad educativa. Lo mismo ocurre con los departamentos de consejería estudiantil, en donde existen más del 60% de instituciones educativas sin departamentos de consejería estudiantil,
Lo mismo ocurre con las bibliotecas, no se diga con los servicios médicos y odontológicos que antes había en los colegios. O sea, ha habido un proceso de desmantelamiento bajo una visión que desde el 2014 se vino estableciendo de tratar de unificar en un solo sistema a todas los entes auxiliares del sistema educativo, pero que en los hechos lo que termina es afectando a la propia actividad, al propio ejercicio del derecho a educación. Esto no ha sido desmantelado por el gobierno de Lasso ni por el gobierno de Moreno, y es más, han afectado al sistema educativo por cuanto, por sus visiones neoliberales, se trata de boicotear y de impedir la ejecución de una ley orgánica de educación intercultural que entre los elementos fundamentales que tiene están establecidos mecanismos de prevención de la violencia. Ahora, justo para tener memoria sobre lo que ha pasado en esta quizá un poco más de la última década, ¿en qué, de lo que tú nos relatas, en qué ha cambiado entre los gobiernos del señor Correa, Moreno y Lasso, en esta ausencia del Estado frente al acceso al derecho de una educación de calidad, una educación digna? Si antes también teníamos como el discurso, y se lo está recordando actualmente, de la inauguración de unidades educativas del milenio, infraestructura, entonces parecería que antes todo estaba bien y como que vino la mano del gobierno a deshacer todo eso. ¿Antes estaba todo bien o qué línea se ha mantenido justamente de la presencia del Estado en la educación en el país? El tema es que hay que partir de una concepción. ¿El Estado para qué y para quiénes? Un Estado capitalista indudablemente genera una serie de mecanismos para beneficiar a las clases que están en el poder. Por ende, tanto Correa como Moreno y como Lasso, de distintas maneras, han golpeado al proceso educativo y al ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. Unos, bajo un criterio institucionalista, quisieron ocultar, eliminar, homogenizar a la educación, eliminando el sistema de educación intercultural bilingüe, eliminando la educación comunitaria y homogenizando en grandes elefantes blancos como eran las escuelas del milenio. Otros, en cambio, bajo sus visiones neoliberales, lo que han hecho es desmantelar a todo el sistema de educación, entregar varios de esos servicios a la empresa privada o a las fundaciones, como es lo que está ocurriendo en la costa ecuatoriana, en donde fundaciones son las que se está solicitando el apoyo de fundaciones para que ayuden a la reconstrucción y a la repotenciación de aquellas instituciones educativas que han sido inundadas o que están afectadas en su infraestructura. Entonces, ambos, desde visiones distintas del Estado, ambos han terminado afectando el derecho de los sectores populares. Ese es un elemento que parece que hay que tenerlo claro. O sea, son dos caras de la misma moneda. O sea, el asunto está en cómo los sectores populares, las organizaciones sociales, los sectores que levantamos un pensamiento crítico, cuestionador, exigimos, luchamos y alcanzamos derechos para fortalecer esa educación pública, laica y gratuita, democrática y científica, a la cual acceden la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, a la cual acceden los sectores populares, los sectores indígenas, afroecuatorianos, mestizos, las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras en el país. Ahora, Vladimir, tú hablabas hace unos instantes de la ley de educación de la LOEI, y ahí la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Al menos, digamos, 2021, 2022, hubo una lucha bastante importante por parte de los gremios de maestros por principalmente la equiparación salarial, pero ahora la LOEI tiene algo más, y justamente eso es preguntar cuánto de eso que estaba en la nueva ley se ha implementado, se ha podido implementar en las escuelas. Bueno, la Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene dos elementos fundamentales. La una es el proceso de revalorizar el rol del docente, rol que ha sido afectado durante los últimos 15 años, para poder desarmar al sindicato más importante del país, para poder desarticular al sector social que mayor movilización tuvo durante los años 90 y 80 del siglo pasado. El gobierno de Rafael Correa generó una serie de medidas ideológicas, legales, coercitivas, para poder golpear a este movimiento social. La ley lo que apunta es a revalorizar el rol del docente en el aula.
Y el ejemplo más claro de cómo ha perdido el docente su rol de líder en el aula, se nota en que en ciudades como en Esmeraldas, los docentes, una vez que recibieron la noticia de que estaban siendo equiparados sus salarios, fueron víctimas de vacunas por parte de padres de familia y por parte de los propios estudiantes. O aquel video que aparece en Calderón donde una docente es jaloneada de los cabellos porque se niega a sentar una nota a una hija de una persona y la señora reacciona jalonándole los cabellos. O sea, ese rol de liderazgo del docente fue afectado desde hace 15 años. La ley apunta entonces a tratar de revalorizar ese rol docente en el marco de una equiparación salarial. Sí, Esta equiparación salarial significaba desde las visiones neoliberales una afrenta contra el Estado, contra su gobierno y por ende boicotearon la aplicación de esta ley, presentaron inconstitucionalidades y es una de las leyes que ha sido más debatida en el marco constitucional a tal punto que la ley fue aprobada en el mes de abril, se publicó en el mes de mayo, se suspendió por una acción de inconstitucionalidad en el mes de mayo del 2021, luego en agosto del 2021 se ratifica su constitucionalidad y aquellos artículos que tenían que ver con el escalafón y el salario tuvieron que ser reformulados por la Asamblea Nacional para que ingresen nuevamente a ser parte de la ley y debatido nuevamente por la Corte Constitucional, que terminó publicándola en el mes de julio del 2022. O sea, no ha habido cuerpo legal en el país, no ha habido ley en el país que haya sido más debatida que la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mientras el gobierno apuntaba a tratar de boicotear esa ley, compromisos como la implementación del sistema de prevención de la violencia, el Plan Nacional de Erradicación para la Violencia, el Plan Nacional de Educación Sexual, hasta el momento no se han aplicado. La ley está vigente desde agosto del 2021, estamos en mayo, ya estamos a puertas de mayo del 2023 y recién recién se publica un reglamento en el mes de febrero, reglamento que da un año más de plazo al ministerio para establecer un plan nacional de prevención de la violencia. Es decir, el gobierno nacional estuvo boicoteando la equiparación salarial mientras niños, niñas y adolescentes son objeto de acoso escolar, de hostigamiento académico y de violencia escolar. Y justamente, y disculpa, te iba a interrumpir, esto está sobre la mesa, las exigencias justamente y los avances en tanto a las reformas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, equiparación salarial, pero cuán en sintonía, y ya lo estabas nombrando, se encuentra la institucionalidad de la educación para acoger como estos cambios, estas exigencias. Tú has nombrado un par de ellos, los protocolos, por ejemplo. ¿Cómo se encuentra en este momento el sistema de educación en el país? Porque vemos un Ministerio de Educación que sí va a inaugurar el inicio de ciclo lectivo en la costa ecuatoriana, pero no tenemos mayor información de cómo ha avanzado justamente en su conjunto este sistema en el país. Es que nosotros solo estamos enfocados en los protocolos, pero los protocolos solamente son parte de un sistema cuando ya el hecho de violencia se ha dado. O sea, el protocolo se activa cuando el hecho de violencia o acoso escolar se ha dado. Y entonces tienes que denunciar a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, tienes que denunciar a la Fiscalía, tienes que denunciar a la Junta Cantonal de Derechos. El tema está en que la ley establece un sistema para prevenir los hechos de violencia. Uh-huh. Y es ahí donde el sistema educativo, es ahí donde la ministra de Educación y el gobierno tienen que responder por qué es lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer en cuanto a la aplicación de los mecanismos de prevención. Por ejemplo, hasta el momento no han sido reformados los códigos de convivencia. En pleno siglo XXI, en pleno año 2023, siguen habiendo códigos de convivencia en que prohíben el uso de celulares en las instituciones educativas públicas del país. Mientras, en la educación privada, se fomenta el uso de computadoras, tablets, celulares como parte de los instrumentos que permitan el acceso a la tecnología a los sectores populares, a los sectores medios y a las clases altas. Mientras que a los sectores populares se nos prohíbe el uso de los celulares porque hay códigos de convivencia en que mantienen anquilosadas criterios como los que acabo de establecer.
Y que de hecho Entonces, escuchábamos en la ciudad de Guayaquil que se retiró esta, entre comillas, política pública de apoyar a la educación de entrega justamente de tablets y de tecnología, y no debería de ser si es voluntad o no de un funcionario público, debería de establecerse justamente cuál es la política base para fomentar esa inclusión también tecnológica en la educación. es que esa es la dificultad. O sea, a ver, o sea, como te digo, hay mecanismos de prevención que no han sido aplicados. Pongo un ejemplo. ¿Cuál ha sido el informe que la Defensoría del Pueblo ha hecho pública sobre el Observatorio de Violencias en el sistema educativo? La ley obligó en el año 2021 a que la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, los consejos de igualdad y la sociedad civil tenían que conformar un observatorio para dar seguimiento a los hechos de violencia en el sistema educativo. Estamos en abril del 2023. La Defensoría del Pueblo no ha dado ni siquiera un informe, no ha dado ni siquiera un exhorto frente a hechos como los que ocurrieron en el Colegio Consejo Provincial, en el Colegio Mejía, frente a hechos de suicidios como los que se ha dado en estos días en la provincia de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo. Entonces, es la institucionalidad la que solamente está reaccionando frente a los hechos ya sucedidos. Entonces, no hay un ejercicio de prevención, no hay reformas en los códigos de convivencia, no existen reformas en el código de convivencia, no están convocados todavía los concursos a los departamentos de consejería estudiantil. Se ha hablado que van a crearse 5,000 partidas para psicólogos, trabajadoras sociales para el sistema educativo, 2,500 por año, pero existe el 65% de instituciones educativas que no tienen departamentos de consejería estudiantil. Es decir, así se convocaran los 5,000, no se cubre. ¿Cuáles son los mecanismos que se han hecho para poder enfrentar no solamente las deficiencias académicas que los niños, niñas y adolescentes han sufrido por el tema de la pandemia, sino fundamentalmente las afectaciones de índole psicológico, de la salud mental? Los niños y adolescentes pasaron 2 años encerrados, fuera de cualquier interacción social. Los seres humanos fundamentalmente somos seres biopsicosociales. Una ausencia de interacción social genera dificultades en nuestro temperamento y personalidad. Por eso es que los docentes han detectado, ya en la práctica diaria, cómo las aulas son grandes concentraciones humanas de irritabilidad, de irascibilidad. ¿Por qué? Porque no pudimos enfrentarla, porque son las afectaciones que la pandemia dejó y el sistema educativo y el sistema sanitario en el país no tienen una política pública que permita enfrentar, atender a esos estudiantes, a esas estudiantes. Tenemos crecimiento de la violencia intrafamiliar que se dio durante la pandemia. Tenemos más de 190,000 estudiantes que dejaron el sistema educativo. Entonces ahí entiendes por qué existen adolescentes como Boquita que han sido expulsados del sistema educativo, expulsados de cualquier forma de racionalidad, y entonces tú entiendes por qué existe un ejército de adolescentes dedicados al sicariato. Entonces, el problema no está en aumentar las penas, el problema no está en declarar imputables a esos adolescentes, el problema está en generar condiciones que el Estado permita que esos sectores puedan regresar al sistema educativo y puedan ser atendidos en el sistema educativo. Y justamente sobre esta deserción estudiantil que tú mencionas, Vladimir, ¿hay algún seguimiento por parte de la institucionalidad para reingresar a los estudiantes que han quedado por fuera, tanto en la pandemia como ahora por los temas de violencia? Es que por eso mismo es necesario la equiparación salarial, porque el servidor público que tiene que dar seguimiento y que tiene que trabajar por reincorporarles al sector público es el docente. Entonces, al docente tú no le reconoces ese trabajo. Si tú no le garantizas seguridad, no le garantizas protección, no le garantizas capacitación, ese docente no va a estar estimulado para poder asegurar que sus estudiantes puedan regresar al sistema educativo. ¿Por qué? Porque es más o menos,
porque ¿cuál es el servidor público? El ser humano llamado servidor público que tiene la obligación ya de garantizar el derecho a la educación a los 40, a los 30, a los 50 estudiantes en el aula. Es el docente. O sea, ante la ausencia de política pública, ante la falta de directrices claras, tienes entonces a docentes que no están siendo estimulados, que tienen que pasar 3 días a la semana, 8 horas encerrados, aunque no tengan actividades que hacer, 8 horas encerradas en su institución educativa. Y claro, la ministra lo que dice es, tienen que ir a buscarles, tienen que comunicarse por WhatsApp, por celular, y la pregunta es, ¿y quién paga esa línea telefónica? ¿Quién paga el internet que tienen que utilizar los docentes? ¿Quién va a pagar la movilización? ¿Quién va a asegurar que ese docente se movilice a esas barriadas populares para poder contactar con sus estudiantes? O a las trabajadoras sociales que tienen ese deber, esa obligación también de los departamentos de consejería estudiantil. Entonces, lo que está viendo es medidas parches. Entonces, sí, hay grandes docentes a los cuales nosotros les saludamos por aquella entrega inquebrantable de sus estudiantes que van en bicicleta, que en medio de la lluvia van, les dejan los libros, les ayudan a seguir en el sistema educativo. Hay que saludar eso. Está bien. Son actitudes loables de esos docentes. Pero la pregunta viene por el otro hecho. ¿Qué hace el Estado con esos docentes? ¿Cómo promociona, cómo garantiza la seguridad de esos docentes? Ya estamos viendo en Esmeraldas muchas instituciones educativas al inicio del año lectivo fueron nuevamente asaltadas. Docentes que tienen que ir a colegios en la frontera norte o a aquellos sectores que ni siquiera el ejército y la policía ingresan en Guayaquil, en Durán. ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir a cumplir su jornada laboral en medio de esas condiciones de amenaza, de desatención del Estado? Es el docente. Ahora, justamente como parte de este relato, que puedas comentar si es que han podido dar seguimiento, ¿qué pasó con el tema de la reactivación también de la educación intercultural bilingüe? Digo, porque también fue como una moneda de cambio, respetando justo como los procesos que se han llevado en torno a este tema, pero fue un ofrecimiento del actual gobierno del presidente Guillermo Lasso de volver, reactivar la educación intercultural bilingüe, devolver justamente estos sistemas a los territorios y a las propias comunidades. ¿En algo avanzado esto? A ver, el asunto es el siguiente. El sistema de educación intercultural bilingüe es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y montubias del país. La ley reconoce ese derecho no solo a los pueblos indígenas, reconoce y operativiza lo que dice la Constitución. Por eso es que establece el sistema de la etnoeducación. Eso es un paso importante en el reconocimiento del derecho colectivo. Ahora, el problema no solo radica en la necesidad de los presupuestos, radica también entre hasta qué punto el Estado está en condiciones y en capacidad de aceptar los procesos de soberanía epistémica de esos pueblos. ¿Hasta qué punto el Estado está en condiciones de garantizar el desarrollo de currículos propios de esos pueblos? ¿Y hasta qué punto el Estado está en capacidad de garantizar que hombres y mujeres pertenecientes de esos pueblos sean docentes y autoridades de esos sistemas? Tenemos más de 100 docentes que no fueron, que se les quitaron la capacidad que se les quitaron la condición de haber ganado el concurso de quiero ser docente intercultural bilingüe, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de que no tenían su certificado de pertenencia a pueblo o nacionalidad indígena. Una leguleyada por cuanto la condición de pueblo y nacionalidad indígena no está supeditada a la certificación del Estado. Tiene que ver con la autoidentificación de la persona. Pero bajo esa leguleyada, 100 docentes pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas fueron sacados del concurso Quiero ser docente intercultural número 2. Entonces, la defensa del sistema de educación intercultural tiene que ver con la defensa de un Estado plurinacional, de un Estado inclusivo, de un Estado democrático. Y entonces ahí es donde vemos las diferencias
entre quienes han defendido y defendemos esa condición del Estado ecuatoriano y quienes lo utilizan para poder sostener sus negocios en general. Ahora también, Vladimir, la pregunta es un poco, conversábamos hace un instante sobre estos casos de violencia, muchas veces sexual, que se han dado en varios colegios, y da como la impresión que hace mucho tiempo, en realidad hace varios años, como que el ministerio ha intentado ocultar más bien estos casos y ha intentado casi que dejarlos debajo de la alfombra, casi para que nadie se entere. Ahí la pregunta es, casi que es una política de Estado, se ha vuelto una política de Estado este silencio de justamente ocultar los problemas que existen dentro de los colegios. Es que estamos hablando de una sociedad machista, de una sociedad violenta, de un Estado que protege ese tipo de sociedad. Entonces, indudablemente, la lógica principal de aquellos actores no es la de denunciar o hacer evidente los hechos de violencia, sino el de acallarlos, el de esconderlos. Y una forma de acallarlos y esconderlos es no prevenirlos. O sea, las reformas que se han dado en la ley abren la posibilidad de prevenir los hechos de violencia, porque sí es prevenible. La violencia interescolar es prevenible, ¿ya? Si es que se toman medidas a tiempo, si se identifican aquellos sectores o grupos de estudiantes que pueden ser vulneradores de derechos, pero también de aquellos grupos de estudiantes que pueden ser víctimas de la violencia. Puedes garantizar la protección de ellos. Si no lo haces, si no aplicas eso y se dan los hechos de violencia, entonces es el director, es el rector, es la máxima autoridad de la institución el que tiene que diferenciar entre un hecho de violencia y un conflicto escolar que puede darse. Entonces la pregunta es, ¿en qué capacidad y en qué condiciones tienen esas autoridades si es que son capaces, ¿ya?, de diferenciar cuando no tienen nombramiento definitivo como autoridades, cuando no han ganado concursos como autoridades, son encargadas desde el Ministerio de Educación y entonces hacen los esfuerzos para sostenerse en sus puestos. Uh-huh. Un tema mucho más complejo del que pensamos y quiero confesarte, Vladimir, llegaba a esta conversación con un sesgo de lo que he visto en los informativos, en los espacios de noticias. Pensaba preguntarte sobre la infraestructura, sobre el inicio de clases en la costa ecuatoriana y las condiciones de los establecimientos, pero nos has llevado en esta conversación a temas justamente estructurales de verdad, de cómo se está viendo la educación y qué ha pasado justamente con la política pública y la legislación. En este sentido, no quisiera irme, aprovechando unos pocos minutos nada más, tu experiencia en el legislativo. Seguimos todavía estamos con el seguimiento de lo que pasó con el intento de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que finalmente en el Pleno de la Asamblea Nacional fue archivado. Si es que nos podrías dar una mirada, una óptica, porque habían posiciones contrapuestas justamente en esta reforma. Incorporar, por ejemplo, el tema de las universidades plurinacionales, la educación intercultural, versus también lo que se denunciaba, el tema de la precarización de algunos docentes de la educación superior, sobre el tema de la contratación. ¿Cómo miras tú en lo global, en el espíritu de estas reformas que intentó dar paso la Asamblea Nacional? Bueno, la construcción de una ley es eminentemente política. Y al ser eminentemente política la construcción de una ley, existe un diálogo que se da entre los legisladores para poder aprobar. Solamente en un legislativo de hace algunas décadas, algunos años, en las cuales había una mayoría aplastante, no había diálogo entre los sectores políticos y sociales, y entonces el proyecto que establecía esa mayoría era el que se aprobaba. Uh-huh. La reforma tenía elementos importantes. Se plasmaba en ley varias de los criterios que la Corte Constitucional estableció sobre la garantía del presupuesto de la educación. Se plasmaba en ley varios de los elementos que tenían que ver con el peso de la votación de los estudiantes y la elección universal de autoridades. Eso era importante, aparte de la constitución de las universidades plurinacionales. Habían elementos que, por otra parte,
también eran planteados por otros sectores políticos. Y en una asamblea en donde no hay una mayoría plena, indudablemente toca construir una reforma de esa naturaleza. Ujú. Yo lamento que se haya archivado la posibilidad de una ley que desmontaba en cierta parte la estructura meritocrática, ¿ya? La estructura tecnócrata y autoritaria de la actual Ley Orgánica de Educación Superior. Sí, existían algunos elementos que lo han señalado que tienen que ver con temas de profundizar la precarización laboral, pero la precarización laboral está presente desde la época del señor Correa. Los docentes están siendo precarizados desde esa época y antes también. Y una ley en la cual no tenían mayoría los sectores progresistas, indudablemente iba a haber sectores en los cuales no iban a poder alcanzar los derechos. Ver la construcción de la ley como blanco y negro me parece no entender la correlación de fuerzas que se da. No es extraño entonces que para el archivo hayan coincidido los mismos que coincidieron para aplicarnos la elevación de los impuestos hace 2 años. Terminaron imponiéndose las votaciones de Creo y Revolución Ciudadana. Desde mi punto de vista, creo que se perdió una posibilidad de debate, una posibilidad de discutir y de aprobar una ley que en ciertos elementos desmontaba esa visión verticalista de la ley de la actual Ley de Educación Superior. Y eso es lamentable, porque sí se recogieron en esa reforma varios de los criterios de los gremios de docentes y de estudiantes. Que haya docentes que no se identifican con las posiciones de otros gremios, o sea, eso es parte de la democracia. No puedo desvirtuar, pero la realidad es cierta. Varios de los gremios de docentes aportaron con varios de los textos en el proyecto de ley que fue archivado. Por eso es que organizaciones como la CONAIE, como la propia FEWE, como la FESE, reclamaron a los asambleístas de Pachacuti el haber aportado con sus votos para el archivo. Vladimir, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, vamos a seguir conversando más adelante sobre el tema escolar que da mucho para seguir justamente dialogando. Muchísimas gracias.